Muy bien, el día de hoy vamos a comenzar con el tema la censura en el siglo XVI. Primero hay que empezar por el punto de partida que es la Inquisición. La Inquisición es un procedimiento judicial, por así decirlo, por parte de la Iglesia Católica cuando el Papa Lucio III promulga la bula de abolidam, que es como lo de abolir el pecado, por así decirlo, en 1184, donde con esta, por así decirlo, ley que promueve el Papa dentro de la Iglesia, manda en este caso a los obispos a que investigaran sobre sospechas sobre herejía o se hace cualquier pensamiento o dogma que estuviera por fuera de la Iglesia Católica. En este caso, pues el inquisidor ofrecía, en este caso al sospechoso, una posibilidad de poder confesar su culpabilidad en cuanto a lo que se le estaba, en este caso, adjudicando. Obviamente, pues si este sospechoso mencionaba a otros posibles cómplices, pues esta lista de interrogación se ampliaba y la investigación en sí misma pues se desarrollaba con más personas, por así decirlo. Un dato curioso es que el inquisidor, aunque estaba autorizado para emplear la tortura para poder confesar, él no se hacía cargo de esta tarea por su propia cuenta, sino que él tenía asistentes laicos. ¿A qué nos referimos con asistentes laicos? Estos asistentes prácticamente no tenían un papel oficial dentro de la iglesia, eran más que nada creyentes, por así decirlo, que prestaban sus servicios a la iglesia, sobre todo al inquisidor. Y aquí podemos ver una imagen de cómo eran este tipo de torturas por parte de la Inquisición. Y pues obviamente al momento de estar siendo torturado, muchas personas confesaban una culpabilidad sin ser cierta, lo cual generaba pues obviamente que se condenaran a personas inocentes, ya que para no seguir sufriendo de este maltrato físico, ellos preferían mentir y confesar delitos que prácticamente no habían cometido. En este caso, a todos los sospechosos en lo que se les dictaminaba una sentencia, se les dejaba en prisiones y mientras se daba todo este juicio, también se interrogaban a testigos o a personas que estuvieran cerca, en este caso, de los culpables, por así decirlo. Una vez que se dictaminaba la sentencia a los que eran culpables de herejía, se les dictaminaban una homilia pública, como por así decirlo, un juicio público. Quienes eran arrepentidos, quienes se arrepentían, podían recibir algunas penitencias religiosas un poquito menos graves, como el hecho de portar unas cruces amarillas en sus ropas o permanecer en prisión. En este caso, quienes se negaban a jurar, pues estos ya eran condenados a morir en la hoguera. Y se podría decir que se entregaba a la autoridad pública, por así decirlo, para que estos se hicieran cargo de llevar a cabo estas hogueras. En este caso es muy curioso mencionar que los bienes de los condenados, desde su casa o las pertenencias que ellos tenían, eran confiscados por parte de la iglesia y se empleaban para cubrir los gastos de tanto el proceso y de la ejecución. Entonces, en pocas palabras, aparte de que la iglesia pues sentenciaba a muerte a las personas, también se quedaban prácticamente con sus bienes materiales. Los primeros inquisidores del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que este fue el nombre que reciben en España, fueron nombrados en 1480, ¿va? Y ellos llevaban a cabo unos autos de fe. ¿A qué vamos a llamar un auto de fe? Pues eran ceremonias públicas, por así decirlo, como si se tratara de un juicio,
donde en este caso a los acusados se le pueden adjurar sus presuntos errores o en este caso ser entregados al brazo secular. En este caso, cuando hablamos de brazo secular, era una autoridad civil, una autoridad laica que se encargaba de llevar a cabo su ejecución. Obviamente, esta Inquisición también llegó aquí a la América. Una vez que se empezó con este proceso de evangelización en territorio americano, se empieza a recaer esta autoridad inquisitorial hacia los frailes dominicos y franciscanos, ¿ok? Esto durante el siglo XVI, que se establecieron los primeros tribunales, estos en las grandes ciudades o en las capitales del virreinato. En este caso, aquí en México, por ejemplo, se establece el tribunal en Ciudad de México. En México, estos procesos de la Inquisición se empiezan a llevar a cabo desde el mismo momento de la conquista en 1521. Y esto pues formaba parte de esta conquista espiritual, por así decirlo, de los nativos, donde recordemos que los primeros frailes que llegaron aquí, entre agustinos, franciscanos, dominicos, entre otros, pues buscaban evangelizar y cambiar la fe de los nativos. Entonces, los nativos que no estaban abiertos a cambiar de fe y a bautizarse, pues eran entregados a la Inquisición. También, obviamente, pues esta Inquisición se dedicó a destruir todo lo que formara parte de otras religiones, en este caso las religiones autóctonas de Mesoamérica. Entre ello, pues se destruyeron códices mayas y los indígenas que eran acusados de poligamia o bigamia, o sea, que tenían múltiples parejas, también eran condenados por la Inquisición, ya que la poligamia y la bigamia era algo mal visto, que tuvieran múltiples parejas. También los que estaban, por así decirlo, condenados por sospechas de hechicería, adivinación y superstición, eran llevados por parte de la Inquisición. En 1571, en México, se funda el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México. Ojo, a pesar de que esta se crea para aquí en el país, esta dependía directamente del Consejo de la Suprema Inquisición de España. Entonces, a pesar de que esta Inquisición se había formado exclusivamente para el territorio mexicano, esta seguía siendo una dependencia, por así decirlo, de la conquista española. Y en este caso, pues también hubo casos de condena y de ejecución hacia personas por estos mismos motivos religiosos. De hecho, aquí en América, uno de los juicios más conocidos son los juicios de Salem en Estados Unidos, donde en este caso, en el siglo XVII, las colonias británicas estaban en la cacería de brujas. Para que se den un poco idea de cómo era este contexto de la Inquisición, la tortura, la humillación pública y la muerte eran prácticas empleadas por la Inquisición. La tortura tenía dos funciones en particular. La primera era obtener una confesión o la segunda que sirviera como un castigo ejemplarizante, que quiere decir que fuera un ejemplo para el resto de la sociedad de qué sucedía si ibas en contra de los ideales de la Iglesia Católica. Algunos de los métodos de tortura más conocidos era el potro, que se dedicaba a estirar sus extremidades hasta dislocarlas, la garrucha y el tormento de agua. Como vemos aquí la imagen del tormento de agua, prácticamente se les obligaba a beber enormes cantidades de agua a los que estaban siendo castigados o torturarlos, por así decirlo. Cuando se dictaba la pena de muerte, era solamente para aquellos casos que eran considerados como graves, ¿ok? O sea, la pena de muerte era la pena máxima de castigo. Y obviamente, pues entregaban al brazo secular, que volvemos al inicio, era como esta
esta institución pública que se encargaba de llevar a cabo las peticiones de la iglesia. Y generalmente pues era quemada viva la persona en la hoguera o en caso de que se arrepintiera, pues sería ejecutado por ahorcamiento, ya que pues era una muerte menos dolorosa que en el caso de la higuera. En muchas ocasiones hubo muertes o hubo ejecutados en efigie. ¿Qué vamos a decirle o a qué le vamos a llamar ejecutados en efigie? A una vez que se hacía, digamos que un juicio en ausencia o cuando ya había muerto la persona durante el juicio. Cuando hablamos de que era juzgado en ausencia, quiere decir que ya había fallecido la persona y tiempo después de fallecer se le juzgaba, entonces se hacía una imagen o un muñeco y se quemaba en representación a la persona, ¿ok? Porque aunque esta persona ya estuviera muerta, por así decirlo, tenía que cumplir con una penitencia, con un castigo, entonces se hacía, por así decirlo, un castigo de forma simbólica, con un muñeco o una imagen de la persona acusada. Y pues, como un dato extra, los años de mayor actividad de persecución de brujería fue entre 1580 a 1630, ya que además en la época se presentaba a las mujeres con una inclinación a caer en la tentación del diablo, de Satanás, ya que se veía a las mujeres como más sospechosas de practicar la brujería. Y dentro de la censura, vamos a ver que primero que nada, pues esta censura era por parte también de la Inquisición y amenazaba sobre todo a lo que eran escritores, ya que no tenían esta libertad de expresión o una libertad de creación. ¿Por qué? Porque donde publicaran algo que fuera en contra de la iglesia, en este caso el autor llevaba un castigo y además su obra o sus obras eran quemadas, ¿va? ¿Qué provocó esto? Pues que se frustraran los artistas y se apagara su creatividad y su entusiasmo, lo cual llevó a cabo también a un aislamiento cultural por parte de la Inquisición española y también llegó a frenar la vida intelectual, no solamente en México, sino en el resto de Europa, en el resto del mundo. De hecho, gracias a la Santa Inquisición, que hubo este freno, por así decirlo, la sociedad, la humanidad como tal, tuvo un freno de aproximadamente 1000 años. Tuvimos un freno artístico y un freno intelectual de aproximadamente 1000 años. En este caso, una de los movimientos que buscaba acabar la Inquisición era con el humanismo. ¿Por qué querían acabar con el humanismo? Porque representaba un peligro para la iglesia, ya que fomentaba el espíritu crítico y la búsqueda de una concepción científica basada en la experimentación y la observación, que quiere decir que pudiera ser aplicable, que fuera observable, que fuera medible y que fuera tangible. Por esa razón, la iglesia estaba en contra de este movimiento humanista. En este caso, también no se podía imprimir ningún solo libro antes de que los inquisidores examinaran el libro y pudieran ver si estaba apto o no para publicarse, que fuera dentro de los parámetros de la iglesia. De hecho, muchas de estas obras de arte fueron censuradas por la iglesia, ejemplo, porque mostraban desnudos. Y en ese entonces, en esta época, el desnudo humano era conocido o era interpretado como algo inmoral, indecoroso y obsceno prácticamente. Entonces, para que un artista pudiera mostrar, ejemplo, en el caso de los artistas renacentistas, pudieran mostrar desnudos en sus obras, estos tenían que venir acompañados de un tema mitológico o de un tema religioso, como por ejemplo la obra de Venus de Urbino, que fue realizada por el artista Tisano, y esto permitía que fueran publicadas, o sea, tenía que venir dentro de un tema mitológico o un tema religioso para poder mostrar un desnudo dentro del arte.
Y pues prácticamente dentro de esta época podemos ver que la Inquisición hizo un freno artístico, literario e intelectual dentro de la sociedad misma, ya que la iglesia veía muchas cosas como algo pagano, algo prohibido, ya que iba en contra de los ideales y la filosofía que manejaba la iglesia.